hay detenciones arbitrarias, no hay presencia de fiscales, no hay ningún orden de detención, entonces Tú te dedicabas a la música o te dedicas a la música. ujú. Ahora, tu página de Instagram tiene menos de 6 meses, lo mismo pasa con tu canal de YouTube. ¿En qué momento decides, te decides por dar información sobre el cannabis medicinal, recreacional, el tema político y judicial? Porque también he visto que haces videos informando sobre el tema legal del cannabis en el Perú. Ujú. En- Creo que todo pasa a raíz de la pandemia, ¿no? De hecho, yo hace, digamos, meses antes de que empezara todo, renuncié a mi trabajo porque quería dedicarme a full a mi proyecto musical, ¿no? Y había invertido y todo. Y bueno, pasó todo este caos, esta locura, y me quedé un poco en el aire. Y bueno, entre, digamos, ajustándome, acomodándome en cosas que tenía que hacer, eh, de hecho, la idea de hacer un proyecto con algún impacto social cada vez me estaba, digamos, llenando la cabeza, ¿no? Y de hecho en algún momento dije, ok, que hay algo a mí que me importa mucho y que creo que es bueno empezar a trabajar desde el audiovisual, ¿no? Que es algo que nunca me he dedicado, pero siento que sí podía, ¿no? Aprenderlo. Entonces, yo de hecho siempre he tenido un vínculo muy importante con el cannabis, ¿no? Para mí es una planta muy importante en mi vida, ¿no? Y entonces a raíz de eso, yo también creo que de alguna forma he estado manteniendo, o sea, me considero ahora tal vez más un activista canábico. En ese entonces tal vez no con toda seguridad, pero sí tenía mucha confianza y mucha convicción en mis pensamientos, ¿no? claro. Y creo que había la necesidad también de mi parte y también de la coyuntura de poder dar una información más empática, más responsable sobre el tema, ¿no? Sin que yo me adjudique en verdad esa etiqueta, pero desde, digamos, desde mi modestia dije, bueno, vamos a empezar a hacer esto, ¿no? Por ejemplo, algo que también me intriga bastante es ¿qué hecho crees que hizo que el Perú se tome el tiempo de considerar una ley para los pacientes que requieren el cannabis medicinal? Eso es muy, muy curioso porque muchas veces lo hemos conversado, digamos, con los abogados, con activistas, con personas de la comunidad que están implicados. Y la verdad fue muy fortuito. En verdad, la razón por la cual existe una ley de uso medicinal del cannabis es porque por el prejuicio mismo, ¿no? Esto creo que data de febrero del 2017, que un vecino, el clásica historia del vecino que tira a dedo, pues, ¿no? La policía halló en uno de los departamentos de este edificio en San Miguel un laboratorio de procesamiento de marihuana. Según señalaron, fueron los vecinos quienes denunciaron este hecho debido a los olores que emanaban en el inmueble. De algo que ve, o sea, ve algo con cannabis, ve una planta de cannabis y ya el vecino cree que hay un delito, ¿no? Entonces pasó en San Miguel que un vecino, digamos, tiró dedo, ¿no? De un supuesto laboratorio de drogas y todo, y en verdad era efectivamente un departamento donde se cultivaba medicina, bueno, se cultivaba cannabis, pero era un laboratorio, digamos, que lo tenía a cargo una asociación de madres de pacientes canábicos, ¿no? Incluso había un doctor involucrado porque también tenía mucha especialidad en el cannabis. Entonces se hizo un tema muy, muy polémico, ¿no? Porque se le abrió un proceso de narcotráfico a estas madres que evidentemente lo que estaban haciendo era cultivar una planta para utilizarlo como medicina para sus hijos, ¿no? Estos defensores de la planta pertenecen a una organización que exige la legalización de la marihuana para usos medicinales. Y es que de ella se puede extraer el aceite que ha sido el alivio de intensos dolores para niños, por ejemplo, que sufren de cáncer. Entonces, evidentemente, ese año se creó toda una polémica. Yo me acuerdo que habían frases bastante desafortunadas en el Parlamento, mucho desde la desinformación, desde la ignorancia. Y creo que ese episodio, digamos, tan fortuito, tan prejuicioso también, creo que Claro. dio rienda a que se ponga sobre el tapete una conversación importante que en verdad normalmente, incluso sobre todo en tiempos de campaña se da, ¿no? Sobre el cannabis y todo eso, ¿no? Es una conversación muy recurrente. Pero creo que a partir de ese entonces
hubo un nuevo marco, digamos, ¿no? Como un nuevo resurgir, digamos, del activismo y de la lucha por la liberación de la planta, ¿no? Y aparte porque también coyunturalmente, mundialmente, ya no puedes negarte, digamos, a una realidad, pues, ¿no? Que ya ha cambiado totalmente el prohibicionismo de años, que obviamente se fundamentaba en muchas mentiras, en mucha desinformación, ¿no? En intereses personales. Y hoy en día, o sea, hace poco que pasó lo de Daniel Olivares, en el mundo se matan de risa por noticias así, pues, ¿no? Se burlan, ¿no? ¿Cómo es que empiezan a abrirle un proceso a una persona por consumir cannabis fuera del trabajo? Entonces es como que, digamos que creo que la coyuntura también mundial ha ayudado para que el tema coja más fuerza para conversar. Claro, ahora que mencionabas que es esta organización de madres de familia, te refieres a Buscando Esperanza, ¿verdad? El caso de Buscando Esperanza, exacto. Sí, y ahora y también que haces, o sea, que mencionas al caso de Daniel Olivares, quiero una pregunta relacionada a ello. ¿Crees que esa declaración fue una especie de de estrategia para buscar electores o piensas que es el inicio tal vez de un posible cambio? Porque yo soy un fumador de marihuana de toda la vida, hace 20 años. No sé cuál ha sido en verdad su intención, pero creo que hay cierta irresponsabilidad, no porque se hable de cannabis, sino porque no se habla con seriedad del cannabis, ¿no? O sea, el problema del cannabis no tiene que ver si es bueno para el consumo o no, creo que eso es muy personal. Creo que ya es también por parte de la ciencia está claro, ¿no? O sea, si hablar de perjuicio a la salud, podríamos estar hablando de millones de cosas que ya son legales. Yo creo que el tema va ahí porque, para mí, ¿no? Personalmente creo que es importante hablar del cannabis con información y de lo que pasa realmente, ¿no? El gran problema hoy en día en el Perú es la persecución a los usuarios, la criminalización de usuarios, ¿no? Que se les trata como ciudadanos de segunda clase por consumir cannabis, ¿no? Por utilizarla, por adecuarla a su vida, por utilizar una planta, ¿no? Entonces, creo que yo soy más del lado de que se ha tocado el tema de una forma muy responsable y en ningún momento el congresista Daniel Olivares ha puesto sobre el tapete los problemas reales, ¿no? Y creo que todo ha sido enfocado a su consumo personal, particular, que cada uno puede tener, llevarlo bien o llevarlo mal, pero eso no representa en lo absoluto la realidad que pasa día a día personas, ¿no? Usuarios y personas que realmente lo necesitan o lo utilizan por su libre decisión, ¿no? Sí, me parece interesante y me pareció bastante curioso que lo hayan hecho y sobre todo que lo hayan difundido como parte, como creo que como una conversaciones del Partido Morado. Me pareció Mm. bastante interesante, curioso y, o sea, no sé si es que habrá sido también un Creo plan de que campaña o no. definitivamente han tenido alguna intención ahí, o sea, no es como que alguien saca un video de esa envergadura y es que, ay, solo queríamos que nos escuchen hablar con honestidad, Claro, o ¿no? nos No es grabaron de como, casualidad, nos grabaron de o lo casualidad. grabamos naturalmente, espontáneamente. Obviamente hay una intención y creo que se les fue de las manos, Sí. evidentemente. No han sabido, y es por eso que te digo que el cannabis es un tema muy, muy importante porque es muy polémico, ¿no? O sea, vivimos en una sociedad muy prejuiciosa, muy desinformada. Entonces, si tú vas a poner sobre el tapete esa envergadura de tema, tienes que estar bien nutrido, muy bien nutrido del tema. Entonces, eso es lo lamentable por ahí, ¿no? Y me pareció bastante curioso también en ese caso particularmente que no hayan tal vez, o sea, si es que bien Daniel Olivares consumía y querían comentárselo a la gente, creo que el congresista de Belaunde años antes, con el tema que tú me mencionabas sobre ese allanamiento que hacen en ese departamento en San Miguel, de Belaúnde estuvo encabezando Mm. un grupo me acuerdo que salía con Carlos Alcántara a presentarse en distintos programas a hablar sobre el tema del cannabis medicinal y me Ujú. pareció bastante curioso que tal vez no lo usaran a él porque él ya venía desde hace algunos años mencionando, tocando este tema levemente. Claro, bueno, claro, no sé, o sea, siento que Carlos Alcántara de hace un año, tal vez un poco más, no lo veo muy presente. Creo que me imagino también que tendrá su, Claro. su vida, pues, ¿no? Pero, y aparte porque es todo un tema bien denso. Aparte que es que es un juego político y es que eso es el gran problema, ¿no? Lo que prima mucho es el interés de los políticos mismos, ¿no? Entonces, si ellos quisieran, porque ellos tienen la información, no es que no la sepan realmente, ellos saben lo que pasa y creo que gran parte, digamos, del aparato estatal o de los agentes políticos, muchos de ellos saben. Hace poco el ex procurador José Ugaz
dejó bien en claro la postura de que el cultivo para el propio consumo no implica un delito, ¿no? Y estamos hablando de un ex procurador de la nación, o sea, no es cualquier persona, ¿no? Entonces, Claro. cómo es que él la tiene tan clara y no la tienen las personas que están dentro del Parlamento o los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, evidentemente uno se pone a pensar y dice, no, no es un tema de hablar o de promoción o de invitar a alguien, es un tema de voluntad, básicamente. Bueno, también por ejemplo, cuando mencionaste el tema del allanamiento en ese departamento de San Miguel, se me vino algo a la mente porque yo recuerdo haber visto un reportaje sobre esos casos y de escuchar las declaraciones de las madres de familia que conformaban Ujú. Buscando Esperanza. Y habían testimonios bastante fuertes que, por ejemplo, mencionaba una madre de familia mencionó, mi hijo tenía de 4 a 8 convulsiones diarias. Y ahora que consume, y desde que consume el aceite de cannabis ha pasado a tener cero convulsiones. ¿Crees que eso no es suficiente para generar un cambio? ¿O qué más puede necesitar el peruano para poder aceptar el consumo de cannabis medicinal o normalizarlo? Creo que un trabajo muy arduo, en verdad. Creo que tiene que ver con romper prejuicios desde la información y también desde el sentido común. Estamos hablando de prohibir una planta. Es una planta que está muchos años antes de la humanidad y creo que también tiene que ver mucho con nuestra cultura, ¿no? No solo tal vez la peruana, sino en general la occidental, ¿no? Nosotros nos crecemos en una cultura de consumo donde todo nos pertenece en cuanto lo consumimos, ¿no? En cuanto lo explotamos, ¿no? Y creo que cuando tú tienes un vínculo con plantas, como el otro día hablaba con los Olaya Sound System que me decían con plantas maestras, plantas que fuera, digamos, de nuestra cultura, pueden para las plantas, el planeta ser tan de ellos como de nosotros, Claro. tú tienes que entrar con respeto. Tienes que asimilarlo con respeto y tu vínculo con la naturaleza tiene que ser desde el respeto, desde la horizontalidad. Entonces creo que en ese caso hay un problema mucho mayor, ¿no? Que a nosotros nos cuesta más porque digamos que somos una sociedad que cada vez somos más anacrónica, pues, ¿no? A lo que pasa, ¿no? Y digamos, si nos metemos un poco más a lo que pasa ahora, tiene que ver también por políticas públicas, pues, ¿no? Básicamente eso. Si las políticas antidrogas siguen siendo, digamos, las antiguas, ¿no? Las de Richard Nixon, ¿no? Las de Aslinger, digamos, de los años 90, del prohibicionismo del cannabis, si van a seguir persiguiendo al consumidor, si va a ser la misma lucha que es contra el narcotráfico, todos los años hay que bajar, reducir el porcentaje, y la lucha contra el narcotráfico va a durar tantos años, no sabemos cuándo va a acabar. Si esa idea, si, o sea, si, o sea, nos ponemos serios y nos ponemos con sentido común, dos dedos de frente, y nos damos cuenta que esta idea es totalmente fallida, creo que por ahí es empezar las cosas. El problema con el cannabis en el Perú no tiene nada que ver con leyes, no tiene nada que ver con que hay que legislar nuevas cosas, hay que poner nuevos proyectos de ley. Que claro, lo único que se podría hacer en el Perú es regular la venta. Lo Claro. único. Es lo único, nada más. No hay que legalizar el consumo, nada de eso. Nuestra ley, nuestro código penal, a diferencia de otros códigos penal, respeta varias cosas de los derechos constitucionales de las personas. Entonces no va el problema por ahí, el problema va por cómo se genera o cómo se acciona las políticas públicas, básicamente. Y me parece bastante interesante y curioso que lo menciones porque hay muchos usuarios que se quejan bastante del maltrato que sufren por las autoridades. Porque también hay que tener en consideración que está regulado la cantidad para el consumo personal. Y hay mucha gente que menciona que los maltratan a veces o hasta que los siembran. Sí, no, es algo a diario lo que pasa con los usuarios de cannabis. También el artículo 299 que digamos que pone un límite de consumo o de portar de estos 8 gramos también es un artículo que se ha hecho con una mala técnica legislativa, ¿no? Que Tiene también vacíos. tiene vacíos gigantes porque en el mismo, digamos, en la misma norma madre, como dicen los abogados, la ley madre de esos artículos, señala perfectamente que lo que está penado es el tráfico, la comercialización, todo lo que tenga que ver con lucrar con la planta y la venta hacia otras personas. Entonces, no sirve de nada si es que
tienes más o menos, porque si tuvieras menos de 8 gramos, si tienes 5 gramos, si estás vendiendo 5 gramos, ya estás incurriendo en el delito. Exacto. Y si tienes 15 gramos y solo es para ti, no estás haciendo ningún delito. Entonces, ¿qué pasa con ese artículo 299? Que el policía lo utiliza de una forma bastante, digamos, muy, como con descuidado, con descuido, porque si la policía ve que tienes más de 8 gramos, ya eres microcomercializador. Pero incluso pasa que si tienes menos cantidad, igual ellos ya suponen, puede ser que estás microcomercializando. Y ahí también hay ciertas irregularidades, porque muchas veces hay detenciones arbitrarias, no hay presencia de fiscales, no hay ningún orden de detención. Entonces, hay tantas irregularidades que claro, digamos que ante la falta de visibilización del problema, se sistematiza y es algo normal, pues, ¿no? ¿Actualmente crees que alguna agrupación política en esta campaña se ha interesado por estos temas o crees que ha sido dejado totalmente de lado? Justo estoy haciendo un video sobre ese tema y he estado investigando el fin de semana pasado, buscando, digamos, ¿no? Y he estado leyendo planes de gobiernos y todo. Uno, nadie habla frontalmente del problema, ni siquiera los morados que pusieron el tapete porque, en fin, se les ocurrió. O sea, ni siquiera ellos hablan de forma responsable y no está dentro de sus políticas de gobierno. Actualmente, la única persona que, si bien yo no comparto mucho cuál es su visión del cannabis, que está, digamos, de alguna forma con una agenda ya clara, ¿no? Es Mario Ríos, que es congresista, bueno, no, es candidato a congresista por el partido Juntos por el Perú, que él es presidente del FECAME, de la Federación de Cannabis Medicinal. Entonces, de hecho, hay una agenda ahí del uso medicinal del cannabis y me imagino también de poder avanzar con el tema del cannabis. Claro que dentro de la comunidad hay mucho recelo a veces, ¿no? Porque viene desde una posición desde, digamos, de las empresas farmacéuticas y todo esto, ¿no? Desde los laboratorios y etc., ¿no? Y yo también creo que ellos no manejan siempre bien la información, ¿no? Y muchas veces creo que el tema de dividir el cannabis entre uso recreativo o uso medicinal, o este famoso cannabis medicinal y cannabis recreativo, creo que es una forma muy irresponsable también de tratar a la planta, porque es la misma planta, ¿no? Una planta no es medicinal, no es recreativa, es el uso que le Claro. das tú, ¿no? Y aparte también, si nos ponemos a pensar en el tema recreativo, ¿qué significa ser recreativo, no? Un pollo a la brasa es recreativo, no lo sé, ¿me entiendes, no? O si divertirte o reírte y relajarte no es algo, digamos, médico, ¿no? Pero bueno, digamos que ese es el único, digamos, candidato que yo veo que tiene claro, digamos, el camino. Ahora, justo ayer vi que hay un candidato por Victoria Nacional que se estuvo juntando con los abogados con uno de los abogados de la comunidad para escuchar, digamos, la problemática. Creo que también Acción Popular tiene algunos candidatos que también se están interesando en escuchar, ¿no? Pero claro, no hay ninguna candidata o candidato presidencial que abiertamente está hablando del tema, porque evidentemente en estos momentos podría ser contraproducente, ¿no? Me acuerdo que Verónica Mendoza, creo que en las elecciones pasadas, ella fue bastante abierta, ¿no? Con su postura acerca de liberar el cannabis, ¿no? ¿Verdad que vas a legalizar la marihuana? ¡Ay, ya quisiera, güey! Monopolio en la cual simplemente se está importando productos del extranjero, pues, ¿no? Hace poco salió la noticia de que en 24 farmacias ya se va a estar vendiendo cannabis medicinal o el Desde el aceite de martes, cannabis. desde el martes. Exacto, ¿no? Entonces, tú te preguntas, ¿cuántos son productos nacionales? ¿No? Claro. O sea, ¿por qué el peruano? O sea, y te das cuenta, y eso es algo que me revienta, ¿no? En la coyuntura en que estamos, en que necesitamos trabajo, necesitamos empleo, necesitamos salir de una crisis económica, ¿cómo es que el Estado no se preocupa por dar empleo? Y sí, licitaciones para importar de marcas extranjeras, ¿no? Entonces, como yo siempre digo, es una cuestión de sentido común. O sea, puedes discutir todo lo que quieras, pero si no tienes estos dos dedos de frente con las cosas claras, de nada sirve que no, que el consumo se va a corromper a los jóvenes, que es muy caro o que no estamos preparados. O sea, eso es como que en un momento también ya cansa, pues, ¿no? O sea, hay que hablar con información. Claro, y particularmente en lo que viene a ser, justo cuando me enteré de la noticia que a partir del día martes se empezaba en 24 farmacias, iba a empezar a vender,
Empecé a buscar y vi que el precio en esas farmacias era entre 55 a 87 soles, creo. Pero si una persona quiere comprar en otro lugar, los precios se duplican, triplican. He visto hasta de 400 soles. Y creo que hay mucha gente que tal vez necesite esto para su salud y tal vez ni siquiera lo pueda acceder por el alto costo. Y aunque no lo creas, no solo por el alto costo, que lo del alto costo lo hace algo incluso peor al tema, ¿no? La ley del del uso del cannabis medicinal, mejor dicho, está muy mal hecha. Pero es un modelo que muchos países utilizan, eso es cierto, ¿no? Incluso Francia, por ejemplo, utiliza el mismo modelo que nosotros tenemos, que es, digamos, solo reconocer el uso medicinal del cannabis, digamos, el CBD, el cannabinoide CBD, ¿no? Y Claro. se suprime totalmente el THC, que digamos, el cannabinoide que digamos que tiene esta función más psicoactiva, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Que se le está dando el tratamiento al aceite de cannabis como si fuera una pastilla, pues un fármaco de uso estandarizado, y eso es un gran error de, en este caso de la política, ¿no? De la política de Estado, en querer comprender a una planta su uso como si fuera un fármaco, es decir, como si tuviera un uso estandarizado. A lo que voy es que si tú, por ejemplo, tienes epilepsia refractaria y yo tengo epilepsia refractaria, uno, lo más probable es que tú vas a necesitar más de 1% de THC, lo cual que por ley no se puede. Y dos, que tal vez tú vas a necesitar más concentración de THC que yo. Entonces, si tú vas a la farmacia y tú necesitas tal vez un 10%, tal vez yo necesite un 15 o necesite un 5 o más, 30, y no lo voy a encontrar. O voy a comprar ese producto al alto precio y no me va a hacer nada. Lo que es peor ahorita, no hay ningún aceite medicinal con THC que puedas adquirir de forma legal. Entonces, yo como paciente que tengo epilepsia refractaria, voy a ir ahí y no me va a servir de nada lo que compre. Es simplemente un suplemento alimenticio, como dice uno de los abogados de la comunidad. No te va a servir de nada. Y claro, tú me estás vendiendo un aceite, ¿no? Entonces yo no tengo cómo poder acceder a la planta de una forma segura, ¿no? Y no solo segura, que me haga bien, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, si bien en la ley no condena el cultivo para el propio consumo, voy a tener que estar a escondidas, con miedo, no puedo preguntar abiertamente, pedir ayuda, ¿no? Entonces, la noticia puede parecer buena, pero no lo es en verdad, ¿no? Es más, incluso, como te decía, ellos solo permiten, en la ley lo que te dice es que es el uso medicinal del cannabis y sus derivados. Es decir, que también podrían venderte flores, porque quizás por ahí tal vez el proceso sublingual no te va bien y tú prefieres vaporizar las flores. Claro. Pero ¿qué pasa? Hace unas semanas, hace un mes me parece, un poco más, eh, el dueño de una tienda que estaba vendiendo flores de CBD está ahora en prisión preventiva. Porque claro, porque para las autoridades, o sea, si tú ves una flor de cannabis, ya es marihuana, es droga, pero si ves el aceite, está todo bien, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente entramos en un problema gigante porque no estamos hablando realmente con información, ¿no?